¿Qué papel juegan las profecías bíblicas en la interpretación y comprensión de los eventos actuales entre Israel y Palestina? ¿Cuál es el impacto de las disputas históricas y geográficas en el conflicto israelí-palestino y cómo estas afectan las expectativas futuras de ambas naciones? ¿Cómo se reflejan las identidades culturales e históricas entre Israel y Palestina por su lucha por esa tierra? ¿Y qué desafíos plantea esto a la paz de la región y a la paz mundial? ¿Cómo se entrelazan las narrativas históricas, geográficas, políticas y también espirituales para crear una realidad compleja en ese pequeño Medio Oriente? Bienvenidos y bendecidos amigos de la gran familia SER a este encuentro programado para este día. Hoy damos inicio a esta serie titulada Comprendiendo la Actualidad y pertenece al campo de estudio de competencias proféticas y escatológicas. La serie tiene como objetivo principal abordar los eventos más sobresalientes en torno a los pueblos israelí y palestino, que hasta el día de hoy son el epicentro de importantes noticias nacionales e internacionales. Nuestro propósito es ofrecer una comprensión más clara y un panorama completo de la situación en el Medio Oriente, destacando su importancia en el contexto global. Pero permítanme, antes de comenzar a crear el fundamento de esta serie, comprendiendo la actualidad, necesito establecer de una manera formal una nota aclaratoria. Quiero enfatizar que nuestra intención al presentar esta serie de encuentros y reflexiones bajo el título Comprendiendo la Actualidad, una serie de competencia profética y escatológica, no es ofrecer una verdad absoluta ni una exposición confesional. Más bien buscamos con esta serie proporcionar una visión panorámica tridimensional que sirva como punto de partida para la investigación y para el fortalecimiento de nuestras creencias espirituales. Entiendo la complejidad de los temas que abordaremos y reconozco que existen múltiples perspectivas y enfoques en relación con ellos. Mi objetivo principal es fomentar un diálogo abierto y también constructivo que nos permita explorar diversos puntos de vista, cuestionar suposiciones preestablecidas y profundizar en nuestra comprensión de los temas que abordaremos bajo esta serie que titulamos Comprendiendo la Actualidad. Les prometo mantener siempre un enfoque inclusivo y respetuoso hacia todas sus opiniones y sus creencias. Desde ya aliento a cada uno de ustedes como participantes a involucrarse activamente en el intercambio de ideas y experiencias dentro de un marco asertivo. Esto es importante, expresando y respetando, expresando sus opiniones, sus perspectivas, sus experiencias, su interpretación teológica, pero también respetando las opiniones del resto de los participantes. Creo que es este proceso de indagación y reflexión conjunta es la que puede enriquecer nuestra comprensión colectiva y fortalecer nuestra fe espiritual en un mundo cada vez más oscuro y desafiante. Así que agradezco sinceramente a todos por hacer un espacio de su tiempo en su agenda. Seguro tienen múltiples ocupaciones, pero han dedicado este tiempo para compartir juntos. De todos
y cada uno de nosotros depende que todos los encuentros que vamos a realizar en esta serie sea de gran valor académico y de un crecimiento espiritual exponencial. ¿Cuál es el propósito principal de esta serie? Eso es importante que lo establezcamos desde ahora. Recuerde, hoy damos inicio, estamos creando esta apertura, este fundamento, creando las bases para desarrollar a través de encuentros, de muchos encuentros, este tema tan importante. Así que cada uno de estos encuentros, mensajes, reflexiones, vamos a profundizar en la comprensión de los eventos actuales desde una perspectiva general, repito, general y multidimensional, enfocada en las profecías y la escatología bíblica. Nos proponemos explorar el panorama actual del Medio Oriente, considerando tanto su contexto histórico, cultural, como su relevancia en las escrituras bíblicas relacionadas con el fin de los tiempos. Para alcanzar este objetivo, es esencial que adoptemos, repito, que todos adoptemos unos lentes, una mirada tridimensional que nos permita abordar los acontecimientos desde las distintas ópticas que convergen en esta región. Eventos complejos y la diversidad de narrativas que hay que se entrelazan en esta tierra históricamente disputada entre los pueblos israelí y palestino. Ahora, también en esta dimensión tridimensional, agregamos o añadimos la perspectiva cristiana para complementar esta mirada, destacando el significado que representa cada uno de estos eventos dentro del contexto bíblico. Es importante que entendamos el cumplimiento profético de la palabra de Dios a la luz de cada uno de estos eventos que todos los días toman lugar ahí en el Medio Oriente. Así que esto nos advierte la importancia de observar de cerca estos conflictos que por décadas, que por milenios incluso, han permanecido como un carbón encendido esperando una chispa o un segundo de tiempo para detonar una serie de eventos donde el mundo entero está enfocado tu vista sobre ellos de una u otra forma. Cada evento tiene un lugar en ese escenario geopolítico y produce impactos significativos en cada uno de estos grupos. Israel, Palestina y ahora nosotros los cristianos. Para algunos estos eventos representan oportunidades y beneficios, mientras que para otros simplemente significan retos, desafíos que deben de ser enfrentados. Desde la perspectiva espiritual, la que nos corresponde a nosotros, aquellos que comparten la fe cristiana, estos eventos adquieren una dimensión adicional, ya que podemos percibir estos eventos como confirmaciones de la fidelidad y de la exactitud de la palabra de Dios y de cada una de las profecías bíblicas relacionadas con los tiempos finales. Se entiende que Dios está obrando en la historia y que estos sucesos actuales de hoy 2024, no de hace 5 años, que hoy estos sucesos del día de hoy son parte de un plan divino que culminará con el retorno de nuestro Señor Jesucristo y el cumplimiento de su promesa eterna. Así que comprendiendo la actualidad en el Medio Oriente implica sumergirnos
en las raíces, en los orígenes de los conflictos que han marcado esta generación durante siglos. También esta serie nos invita a examinar las tensiones, conflictos históricos, geográficos, políticos, bíblicos y espirituales que han configurado la realidad del hoy en este territorio. La lucha espiritual, por ejemplo, tiene su origen en la profecía del capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis. Todos conocemos lo que dice Génesis 3:15, lo que se conoce como la promesa embrionaria, la madre de todas las promesas. La promesa que habla de la enemistad entre la simiente o la descendencia de la mujer y la de la serpiente. Obviamente entendemos que eso es una metáfora que nos arroja un faro de luz para entender los inicios de una batalla cósmica, terrenal y espiritual. La disputa geográfica, por otro lado, es otro aspecto fundamental en este conflicto, ya que la tierra misma se ha convertido en un símbolo de identidad, de permanencia para ambos pueblos. Esa tierra prometida donde la escritura dice que fluía la leche y la miel, es un territorio cargado de significado espiritual y emocional que ha sido objeto de disputa, de reclamaciones a lo largo de los siglos. De manera que de la leche a la miel observamos guerra y sangre. Las diferencias políticas entre Israel y Palestina son evidentes en la divergencia de intereses y reclamaciones territoriales que han llevado a una situación de riesgo prolongado e inconcluso. Las negociaciones han fallado. Esas negociaciones de paz han sido intermitentes y difíciles, y las soluciones parecen estar cada día más lejos. Hoy más que nunca, lejanas. Mientras los conflictos, las agresiones, las tensiones entre estos pueblos siguen en aumento. Hay una enemistad histórica entre estos dos pueblos. Claro que sí. Cada uno de ellos ha constituido un pueblo extenso, largo a través del tiempo. Cada comunidad cuenta con su propia versión de la historia. La historia que cuenta Israel y la historia que cuenta Palestina son distintas. Cada una de estas tiene sus héroes y sus mártires, sus momentos de gloria, sus tragedias, sus fracasos, sus aciertos, desaciertos. Y estas narrativas a menudo entran en conflicto, ya que son dos historias contadas de forma distinta. Y con esto lo único que se logra es alimentar aún más ese resentimiento, esa desconfianza mutua entre estos pueblos. Hay una dimensión bíblica que también es importante en este conflicto, ya que la interpretación de las Sagradas Escrituras juega un papel crucial en la formación de las identidades y las políticas de ambos pueblos. Para muchos, la tierra de Israel es un lugar sagrado, entendemos eso, un lugar prometido por Dios, su pueblo elegido. Mientras que para otros, me refiero a otro grupo, la tierra de Palestina es parte integral en su identidad cultural e histórica, y su derecho a ella está respaldado por las enseñanzas del Torá, del Corán y de la tradición islámica. Comprendiendo la actualidad en el Medio Oriente es emprender un viaje exploratorio a través del tiempo, la cultura, la espiritualidad entre estos pueblos distintos, los cuales están irremediablemente entrelazados
e irreconciliables. Así que permítame hacer eco a la nota aclaratoria que expuse al inicio. Es importante entender, tener en cuenta que al exponer cada uno de estos temas de reflexión que abordaremos, hoy estamos creando el fundamento, la introducción, el objetivo de esta serie. No pretendemos poseer la verdad absoluta, que quede muy claro. Los temas que abordaremos son complejos y multifacéticos. Por lo tanto, nuestro objetivo no es ofrecer una respuesta definitiva, una solución simple, no. Es abrir ese espacio al diálogo, al análisis, a la reflexión que nos permita a todos crecer, explorar en estas interpretaciones o distintas dimensiones de esta realidad compleja y en constante cambio. ¿Cuál es la situación actual de estas dos naciones en relación con el conflicto histórico? ¿Cómo interpreta Israel, Palestina o la comunidad cristiana estos eventos actuales en el Medio Oriente desde una perspectiva profética y escatológica? ¿Qué expectativas hay a corto, mediano o largo plazo respecto al cumplimiento de las profecías bíblicas? Al examinar el panorama actual en el Medio Oriente desde la perspectiva tridimensional, recuerde, esto es importante que siempre mantengamos con claridad. No podemos abordar ningún tema en una sola dirección. Tenemos que analizarlo en las tres direcciones, porque para Israel, para Palestina y para nosotros como creyentes, como cristianos, esos eventos deben de ser tomados de forma distinta. Por eso es una perspectiva tridimensional, ya que nos encontramos con una compleja red de desafíos, conflictos y esperanzas. Por un lado, Israel en sus desafíos, Palestina en conflicto y los cristianos, palabras de esperanza. Así que cada uno de este grupo tiene su propia cosmovisión del presente y la visión del futuro de esa tierra, de esa región marcada por su historia, su identidad y sus aspiraciones. Creo que es importante en este primer encuentro que establezcamos cuál es la perspectiva de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, si empezamos por la perspectiva de Israel, para Israel la seguridad, la preservación de su nación son prioridades, ya que se enfrenta constantemente a múltiples amenazas reales y son percibidas tanto a nivel interno como externo, desde el terrorismo hasta la poca relación entre las relaciones diplomáticas regionales, nacionales e internacionales. Así que la cuestión de seguridad se entrelaza con la narrativa histórica del pueblo de Israel y su derecho a un Estado propio en su tierra ancestral. Además, Israel busca, por un lado, siempre mantener esa posición de liderazgo e innovación. Pero no podemos dejar a un lado Palestina. Ellos también tienen una perspectiva. Ellos están y van a continuar luchando por la autodeterminación y el reconocimiento internacional de su Estado. Se enfrentan a la ocupación militar israelí, la expansión de sus asentamientos y la fragmentación de lo que se considera su territorio, lo que está dificultando día tras día este conflicto. Ellos buscan un Estado palestino
independiente dentro del mismo territorio que hoy ocupa Israel. ¿Cuál es la perspectiva cristiana? ¿Cuál es la perspectiva para nosotros? Especialmente para las comunidades dispensacionalistas y evangélicas. Y es importante quizás en algún momento en que entendamos el término dispensacionalismo. ¿Qué son las dispensaciones? Pues una comunidad dispensacionalista, ¿verdad? Comunidades que creen que hay un orden establecido. Que en algún momento, o los que han estudiado escatología o el libro de Apocalipsis, conocen acerca de estos grupos, los que creen en el milenio, los que no creen en el milenio, los que dicen que estamos en el milenio, y dentro de aquellos que consideramos las dispensaciones como parte de ese orden escatológico, entonces entendemos que hay una comunidad de fe que considera que la iglesia no pasa por la tribulación, otras que pasan a término medio y en medio de la tribulación, y otras que pasan al final de estos 7 años o el cumplimiento de la 70ª semana descrita en el libro de Daniel. Así que vamos a dejar eso para más adelante. Así que para estas comunidades y las evangélicas hay un interés creciente en el Medio Oriente debido a su importancia en el cumplimiento profético en relación con los últimos tiempos. Muchos miran estos acontecimientos en esta región como el renacimiento de Israel como nación, y los conflictos incluso como un reloj profético que anuncia las señales apocalípticas y la pronta venida del Señor. Así que en estas cortas palabras podemos observar que cada grupo tiene sus propias aspiraciones, sus luchas, sus preocupaciones y sus conquistas, como también sus reflexiones y sus esperanzas, que influyen en la visión del futuro para sus pueblos, para la humanidad. La búsqueda de la paz, la justicia y la reconciliación sigue siendo un desafío urgente que, por lo que observamos a diario, lejos de mejorar, con el paso de los días, las provocaciones y las tensiones entre estos pueblos cada vez son irremediablemente más violentos e irremediablemente inevitables. Así como lo escucha, son inevitables. Así que observar de cerca los acontecimientos relacionados con la nación de Israel es importante por muchas razones. Quizás podemos mencionar aquí algunas de ellas. Podríamos mencionar, número uno, como hemos venido mencionando, por su cumplimiento profético. La nación de Israel desempeña un papel crucial en el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Se cree que eventos relacionados con Israel son importantes de observar porque es el reloj que mantiene a los creyentes, a los cristianos, en un estado de alerta para saber en qué punto de la historia, en qué punto de la escatología nos encontramos. Así que también, aparte de ese cumplimiento profético, hay un significado espiritual, ya que espiritualmente hablando, Israel, ese pueblo escogido por Dios, se desarrolla en toda la escritura de una forma especial. En el primer tema abordaremos un poquito acerca de la historia de ese pueblo que
fue llamado por Dios a ser Israel, pero que antes de ser Israel fueron hebreos. Vamos a hablar un poquito acerca del significado espiritual. También quizás por la solidaridad religiosa, ya que los cristianos tenemos que sentir una conexión espiritual con el pueblo de Israel, debido a que es el pueblo escogido por el Señor. Así que debemos mostrar solidaridad con Israel y apoyar sus derechos a la tierra y a su nación. También puede haber un apoyo teológico, ya que el apoyo a Israel se deriva de interpretaciones teológicas que enfatizan la importancia de ese pueblo judío, ese pueblo de Dios en los planes divinos. Así que la necesidad de apoyar su derecho de existir como nación soberana, como parte de esa tierra ancestral, hay una interpretación teológica. Así que dentro de esos temas que quizás pronto vamos a desarrollar en esta serie llamada Comprendiendo la Actualidad, creo que deberíamos de empezar conociendo acerca de la historia del conflicto israelí-palestino. ¿Cuáles son sus orígenes? Y la evolución del conflicto a través del tiempo. Desde Génesis, todo el libro de Génesis, luego la parte patriarcal, luego la parte del Éxodo, luego la parte donde ceden a un gobierno teocrático por asumir uno ahora monárquico, y luego de esos primeros 3 reyes observamos cómo este pueblo se fracciona en dos, uno hacia el norte, otro toma hacia el sur, continuando la línea de Israel y la línea de Judá. Luego de ese segundo cautiverio que ambos grupos tienen que estar ahí un tiempo, luego que salen, luego vuelven a edificar ese segundo templo. Así que es importante esa evolución a través de todo el tiempo. ¿Qué implicaciones tiene el sacrificio de las vacas rojas? Es un tema de mucha actualidad. Las vacas alatanas, esas vacas que ya se encuentran y que para muchos están prontas, o por lo menos una de ellas, a ser sacrificada en un altar. ¿Qué implicaciones tiene ese sacrificio de esa vaca roja que por siglos, más de 2000 años, se desaparecieron del planeta? ¿Qué tan cerca estamos de encontrarnos ante la reconstrucción de ese tercer templo? ¿Se recuerda? El segundo terminó en los años 70 y ahora se habla de la reconstrucción del tercer templo. Ahora, ¿qué tan cerca estamos? ¿Qué representa ese tercer templo? ¿Cuál es la visión de Israel, Palestina y de los cristianos de la reconstrucción de ese tercer templo? ¿Qué tan cierto es la evidencia de la existencia del Arca del Pacto? ¿Se recuerda el Acta del Pacto? La que fue elaborada de oro, y dentro de ella habían algunos elementos que no vamos a entrar en detalle, que usted no tiene que saber, elementos importantísimos. Entonces, ¿qué tan cierto es la evidencia de la existencia del Arca del Pacto que ha estado perdida? Otro tema es quién es el anticristo y en qué momento se va a manifestar. Obviamente entendiendo las distintas interpretaciones o las distintas escuelas de interpretación profética y escatológica. ¿Quién es el anticristo? ¿Y en qué momento se manifestará? Y creo que podemos añadir un tema importantísimo, que este es un tema que muy poco se está hablando de él, y es acerca de la precaria situación actual del río Éufrates. ¿Una señal profética o un hecho aislado? ¿Cuántos se recuerdan acerca del río Éufrates?
aquel río que aparece en Génesis, pero que también aparece una mención allá en Apocalipsis. Y hay que entender lo delicado de esta situación de este río que está sufriendo hoy un cambio importante. Entonces, ¿es una señal profética que nos menciona Apocalipsis o es un hecho aislado? De manera que hay muchos temas importantes, actuales, y creo que nuestra responsabilidad es en esta serie de Comprendiendo la Actualidad, es que los abordemos desde esa perspectiva, entendiendo el enfoque de cada uno de estos grupos. Por eso es que es una visión tridimensional. Repito, cada uno de nosotros debe aportar sus conocimientos, sus investigaciones, sus interpretaciones, para poder enriquecer aún más este espacio. Y de esa forma, cada uno de estos temas, reflexiones e encuentros, como le queramos llamar, serán de gran valor. Por un lado, académico, pero también espiritual. Necesitamos entender el por qué es importante entender esta situación en el Medio Oriente. Pero desde ya le digo que nada de esto debe de ser para causar en nosotros temor, ansiedad, miedo ni cobardía. Eso no es el espíritu que el Señor derrama sobre sus hijos, sobre la vida de aquellos que le creen a Dios, que creen en su palabra y le creen a Dios. Tenemos que entender que estas noticias para nosotros tienen un significado, sí, pero ese significado es importante, familia, que entendamos cómo tomar estas noticias. No podemos cargarnos, no podemos turbarnos en nuestro corazón. Tampoco podemos hacernos de la vista ciega. No, no podemos tapar el sol con un dedo, así es el refrán. Si alguien me corrige, voy a habilitar aquí el chat porque quiero venir viendo sus comentarios. Vamos a habilitar aquí el chat, permítame, familia, que tenemos que entender de qué manera vamos a analizar, comprender y para qué. Es importante, familia, que despertemos. Escuche, tenemos que despertar, la iglesia tiene que despertar de ese activismo, proselitismo. Tenemos que entender cuál es nuestro rol, nuestra posición ante estas situaciones. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Tenemos que entender que Dios está en control de cada situación y que estas situaciones, en particular entre estos pueblos, ahí en ese territorio en particular, tienen que ocurrir eventos. Porque, ¿lo digo yo? No, porque la misma palabra de Dios ya se encargó de decirnos que van a ocurrir. De manera que el observar ese cumplimiento no es para alegrarnos, ni preocuparnos. Todo lo contrario, es para ocuparnos de nuestra relación con el Señor. Ocuparnos de nuestra comunión con Dios. De ocuparnos con nuestra devoción. Eso es lo que tenemos. Ocuparnos, mas no preocuparnos. Permítame habilitar aquí el chat. Así que yo quisiera que usted fuera comentando ahí. Yo quiero que hoy dejemos las bases, dejemos un fundamento claro con esa nota aclaratoria del inicio. Porque recuerden, no pretendemos traer una verdad absoluta, ya que ese es un tema que se requiere de mucho análisis, de mucha reflexión y sobre todo de una relación con el Señor.
Así que familia, yo quisiera darles la oportunidad a cada uno de ustedes para escucharlo. Recuerden, todos tenemos que ser protagonistas, por lo menos de esta serie, porque son noticias que seguro usted está escuchando. Pero estas noticias, familia, repito, no es para que nos carguemos, no, todo lo contrario, para que cada una de ellas las colemos por la palabra del Señor y observemos el fiel cumplimiento y la exactitud de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos debe de llenar a nosotros de paz, de saber que Dios se encarga por el amor que tiene para nosotros, sus hijos, de alertarnos antes. ¿Sabe qué? Creo que la preocupación de una persona radica en la ignorancia que hay de estos eventos. ¿Por qué? Cuando algo nos toma por sorpresa, o solo a mí me pasa, cuando algo me toma por sorpresa, me saca de mi casilla, me desestabiliza, me saca de mis cabales, me desconcentra. En cambio, por ahí dicen, en guerra avisada no muere soldado. Y sabe que la palabra de Dios nos está alertando de estos eventos. Nos ha estado ahí, nos ha estado alertando. Y por eso, el observar estos eventos a la luz de la palabra, simplemente tenemos que observar ese hermoso cumplimiento de la palabra del Señor. Y que nos llena a nosotros de paz, de seguridad, de confianza, de fe en el Señor. Porque si Él ha cumplido cada una de sus profecías, de sus palabras, créame que la mayor de todas de las profecías, que es ese regalo que nos otorga a sus hijos de la vida eterna, también se va a cumplir. Familia, estos temas son para que no nos alegremos de las situaciones, porque son guerras, conflictos, etcétera. Hay violencia, hay derramamiento de sangre. Ustedes escuchan las noticias, pero al mismo tiempo tenemos que alegrarnos que Dios esté en control y que simplemente es parte de un plan trazado para que Israel nuevamente reconozca o se encamine en la dirección correcta. Así que yo quiero, hasta aquí, he tomado un tiempo para sentar un buen fundamento, colocar una base de lo que será esta serie, comprendiendo la actualidad. Ese será el nombre de la serie y ya les mencioné algunos temas que abordaremos uno a uno, ya que cada uno de ellos hay mucho de qué hablar. Así que recuerden, usted que forma parte de esa comunidad de conferencias UNICER, mantenerse siempre alerta a las notificaciones, ya que ahí usted se enterará por lo menos 3, 4 días antes de estos temas y de los otros que hemos venido manejando en distintas competencias. Yo le agradezco profundamente a cada uno de ustedes por estar aquí, las personas que se han conectado poco a poco durante el desarrollo de este contenido que he querido transmitirles esta noche. Así que levante su manito, me gustaría escucharlos, me gustaría que participen si tienen alguna pregunta con respecto a los temas, a la forma como vamos a manejar la dinámica del desarrollo de estos contenidos. Si tiene alguna pregunta en general, por favor, levante su mano o escríbala en el chat y de esa manera yo puedo leerla, o por lo menos levanten su manito digital. Quiero ver quiénes son las personas que se han conectado recientemente. Miro por aquí a Yahel Gómez, Rigoberto, Armando. Armando
me suena, pero no voy a decir nombres porque no quiero fallarles. Así que si usted habilita su cámara, por lo menos le puedo reconocer. Recuerde, estoy dando un tiempo para que usted participe, haga sus preguntas, no me dejen solo y recuerden siempre al final quedarse un minuto o dos para tomarnos esa imagen que es la que nos queda como de asistencia. Y también la publicamos en las redes dando a conocer que cumplimos, porque si estamos prometiendo que vamos a desarrollar un evento, las personas quieren saber si nosotros cumplimos. Así que cumplimos con la participación de ustedes. Así que gracias a las personas que han mandado por ahí algunos mensajes, pero me gustaría que los escriban aquí en el chat. Yo no sé, cuando detenemos la transmisión, ustedes empiezan a compartir, como que no quieren quieren quedar aquí en la grabación. Pero si quieren, vamos a detener la grabación y empezamos entonces a compartir. ¿Qué les parece? Vamos a detenerla aquí, dándole las gracias a todos por su participación a este encuentro el día de hoy. Permítanme un segundito. Vamos a cancelar aquí.